Hoy empezamos un poquito más tarde esta rueda de prensa. Voy a empezar trasladándoles los datos de las altas de hoy. 266 altas. Por tanto, en el acumulado tenemos 3.069 altas desde que empezó la pandemia. Por provincias, en Castellón, 14 nuevas altas, en Alicante, 152 y en Valencia, 100. Tenemos además como casos positivos hoy 153 nuevos casos positivos. En la provincia de Castellón, 17 nuevos casos, en la provincia de Alicante, 111 casos y en la provincia de Valencia, 25 casos. Personas ingresadas en estos momentos en la Comunidad Valenciana tenemos 1.412 personas, 16 menos que ayer. 217 en la provincia de Castellón, de estos 37 están en la UCI, 417 en la provincia de Alicante, 115 en la UCI y 778 personas ingresadas en la provincia de Valencia. De estas, 153 están en la UCI. También tenemos un buen dato en cuanto al total de UCI. En estos momentos tenemos 305 personas en la UCI en toda la comunidad. Esto representa 11 personas menos en la unidad de críticos. El número total de fallecimientos hoy es de 31. De estos, 19 proceden de residencias. Estos fallecimientos proceden 4 en la provincia de Castellón, 5 en la provincia de Alicante y 22 en la provincia de Valencia. El número de profesionales sanitarios que se les ha dado de alta, hoy 23. El acumulado total, desde que empezó la pandemia, 428 profesionales se han podido ya reincorporar. El total de profesionales sanitarios que han dado positivo a día de hoy, o en el dato de hoy, 5. En la tabla acumulada, 1.492. Esos casos positivos por provincia se han dado 2 en la provincia de Castellón, 2 nuevos profesionales sanitarios positivos, 1 en la provincia de Alicante y 2 en la provincia de Valencia. El total de pruebas que han dado negativo, 30.758 pruebas. Y las llamadas, también quería informarles, llevamos varios días que no le he facilitado esta información sobre el número de llamadas que se reciben para solicitar medicamentos para que las oficinas de farmacia puedan entregarlo en el domicilio de aquellos pacientes, personas que no pueden desplazarse a la farmacia porque son población de riesgo, tienen más de 65 años. Hemos recibido hasta ahora 2.612 llamadas. En Castellón y hemos tramitado 1.575 solicitudes. En Castellón, 158, en Valencia 929 solicitudes y en Alicante las oficinas de farmacia han atendido 488 solicitudes. Vamos ahora a darle el dato de residencias de la Comunidad Valenciana. Hay casos positivos en estos momentos en 98 residencias. No ha habido variación en el número. Residentes nuevos positivos de hoy, 16. Trabajadores nuevos positivos hoy, 9. Y en estos momentos las residencias bajo vigilancia activa del personal sanitario son 23. En la provincia de Castellón tenemos 4. En la provincia de Alicante tenemos 6. Y en la provincia de Valencia tenemos 13. Como ayer ustedes me solicitaron el número de residencias que estaban intervenidas por departamentos, voy a pasar a darles esta información. De estas 23 residencias intervenidas, tenemos una intervenida en Vinaroz, una intervenida en el Departamento General de Castellón y otra en el Departamento de La Plana. Aunque aquí en la provincia de Castellón tenemos 4, les doy 3 solamente porque la otra residencia pertenece al departamento de Sagunt, aunque esté evidentemente situado en un municipio de la provincia de Castellón. En Sagunt tenemos 2 residencias
En el departamento del clínico tenemos 2 intervenidas. En el departamento de la FE tenemos 4 residencias intervenidas. En Requena tenemos 5 intervenidas. En el departamento del General de Valencia tenemos 1. En Alcoy tenemos 2 residencias intervenidas. En la Marina Baixa 1. En San Juan 1. En Elda 1. Y en el General de Alicante 1 residencia intervenida. Total, las 23 de las que les he informado. Y ahora ya, pues si lo desean, pasamos a responder a las preguntas que quieran formularnos. Siempre por el orden de inscripción en esta rueda de prensa a través de videoconferencia. Iniciamos la ronda desde Radio Televisión Española con Miguel Ángel Ors. Sí, hola, buenos días, consellera. Gracias, como siempre, por atendernos. Y la primera cuestión, quería preguntarle, hoy se cumple el plazo de 4 días que dio un juzgado para que se dotara de equipos EPI a todos los sanitarios. Quería preguntarle si finalmente han llegado esos EPI a todos los hospitales, tanto públicos como privados, según tengo entendido, ¿no? ¿Es correcto? Sí, se ha repartido todos los EPIs, todo el material que teníamos. La verdad es que tenemos bastantes EPIs y hemos podido facilitárselo también al personal que está en las residencias y dotar, como es lógico, a todo el personal sanitario y a todo aquel personal que requería el EPI para poder realizar o llevar a cabo sus actividades. Después también quería preguntarle respecto a una situación, una especie de polémica surgida con la familia de ese médico del SAMU fallecido, que parece que están descontentos porque, según explican, y además lo han difundido por redes sociales, no han recibido este médico las atenciones que debería haber recibido, siendo que había presentado síntomas, ¿no? No sé al respecto qué es lo que puede usted explicar. Pues, Miguel Ángel, yo agradezco la pregunta. Solamente decir que siento muchísimo el fallecimiento de este profesional, como también el de los profesionales que han dado también su vida en esta entrega tan generosa por cuidar y por atender todas las necesidades asistenciales, pero no voy a entrar, si me permitís, a ninguna consideración. Desde el máximo respeto a la familia, aquí le traslado, como he venido haciendo también a lo largo de este tiempo, nuestras condolencias. Y desde Onda Cero, Marina Baixa, Silvia Yus. Hola, buenos días, consellera. Buen día. ¿Me oís bien? Sí. Vale, quería preguntarle por la situación actual de la residencia que está intervenida en la Marina Baixa, que es la de Cayo Sáenz Sarriá, porque nos ha llegado que, bueno, pues parte del personal se queja de que tienen una falta de recursos materiales importantes, que los EPIs que les han llegado proceden de donaciones y que, bueno, no a todo el personal se les ha hecho el test. Quería saber cuál es la situación, si esto es así. Y mi segunda pregunta es, el Departamento de la Marina Baixa tiene la tasa más alta de afectados por número de habitantes en la Comunidad Valenciana. No sé si eso es, habida cuenta que además es un departamento muy pequeño, si eso tiene que ver la parte turística. Bueno, en primer lugar, decir que si hay alguna residencia en concreto que no tiene material, y permítame que no tengo el dato concreto de si hay alguna residencia que no lo tuviera, que se ha distribuido a todas, sabe que puede dirigirse directamente al departamento, o el departamento se dirige porque hace una supervisión a través de la UHD, de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, que es la que tiene visita a todas las residencias, y las que están además bajo un control sanitario, pues todavía más, porque están nuestros profesionales dentro de la residencia, se les ha facilitado todo. Y ahí, cuando digo todo el material que sea necesario, incluido los EPIs, porque, como he comentado antes al compañero, a Miguel Ángel de Radio Nacional de España, ya le he comentado que se facilita a todo el mundo, se le ha podido facilitar porque hemos podido, con todo el material que hemos recibido de los aviones que ha fletado la Generalitat, contar con ese material para su distribución. En cuanto a lo de los test, yo vuelvo a reiterarle, los test solamente se pueden llevar a cabo, los test rápidos, a personas con síntomas y que tengan estos síntomas entre 6 y 7 días, no a los asintomáticos.
Si una persona es asintomática, no podemos hacer el test, solamente se realiza el test a los sintomáticos. Y respecto al dato de que la Marina Baixa, cuál sea la razón por la que tengan un mayor número de COVID positivos, no puedo hasta darle ninguna información más allá que cuando concluya toda la pandemia podamos destinar todo el tiempo y todos nuestros recursos humanos a poder determinar exactamente cuáles han sido las causas en cada uno de los departamentos. Ahora estamos dedicándonos a poder parar esta pandemia cuanto antes. Carlos Navarro, del diario.es. Hola, consellera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Solicitaba hace unos días el sindicato Comisiones Obreras, en concreto lo solicitaba la Consellería de Justicia, pero bueno, como también consellería implicada, solicitaba que se habilitaran hoteles para personas de servicios esenciales, policías, bomberos, etcétera, para evitar el riesgo de contagio con sus familias. No sé si les consta a ustedes también esta petición y si saben si se ha habilitado algún establecimiento hotelero para este fin. No nos consta esta petición y no tengo constancia de que hayamos habilitado. Desde la Consejería de Sanidad, desde luego, no. Muchas gracias. Y luego, por otra parte, comentaba ayer en su comparecencia el presidente Ximo Puig pues que ya se está empezando a plantear recuperar, entre comillas, un poco la normalidad en el servicio asistencial hospitalario. No sé si ha habido determinados servicios que por la situación de emergencia evidentemente quedaron interrumpidos. Si nos puede decir cuáles son y cuándo se prevé recuperar, pues no sé si son intervenciones quirúrgicas. Bueno, ahora en estos momentos tenemos que pensar cómo se va a producir el desescalamiento y sobre todo también qué va a pasar a partir de la salida de muchos trabajadores a sus centros de trabajo y por tanto esa situación paulatina que se tiene que volver a la normalidad es la que se está estudiando en estos momentos por cada departamento. Cada departamento tiene una situación, tiene una ocupación, tiene un número de COVID y tenemos que contemplar varios escenarios. Por tanto, esos planes se han solicitado para poder un poco tomar las decisiones para poder ir retomando en la medida de lo posible y cuando se pueda esa normalidad. También, por otro lado, nosotros vamos a mantener reuniones con las sociedades científicas de atención primaria, las que les vamos a convocar para poder ver también y estudiar algunas medidas que se puedan incorporar en el momento se pueda ir volviendo a la normalidad, teniendo en cuenta que el papel de atención primaria, que además estaba en revisión, quedó interrumpido por el COVID y no pudimos implementar las medidas que se habían trabajado tanto con médicos de familia, las sociedades científicas también de pediatría, como de enfermería y por tanto retomaremos también esas conversaciones porque creo que esta experiencia también ha sido una experiencia que nos ha permitido recabar más información sobre el sistema y cómo podemos también contribuir a esa mejora constante del sistema sanitario. Pino Alberola, del diario Información. Hola, buenos días, consejera. Buenos días. Quería preguntarle por la situación de los trabajadores que estaban en cuarentena en el Hospital General de Alicante, que de un día para otro se han incorporado 500. ¿Esto a qué es debido? Bueno, esto es debido, existe un protocolo. Yo quiero reiterarles que todas estas altas se producen porque hay un protocolo. También es cierto que todos estos profesionales fueron a la cuarentena prácticamente, muchos de ellos casi al mismo tiempo. Y, por tanto, hay un protocolo del Gobierno de España que, además, se volvió a actualizar en el día de ayer y ese protocolo establece cuándo deben de incorporarse el personal sanitario que estaba en cuarentena con los plazos correspondientes para poder darle el alta. Respecto al Hospital de Alicante, que esto me indica, el total en estos momentos de confirmados tenemos 151 profesionales con COVID y en cuarentena en estos momentos tenemos 119. Pero entonces, ¿los tiempos se han acortado? ¿Ya no son las cuarentenas estas de 15 días? ¿Perdón?
Sí, si el protocolo marca que el tiempo de cuarentena se acorte o... Vamos a ver, es que el protocolo este es muy amplio. El protocolo tiene en cuenta si es, primero de todo, en aquellos que pueden ser probables COVID, pero no tienen síntomas porque han estado en contacto. Hay una casuística pues muy amplia que daría para otra rueda de prensa. Yo lo único que le puedo decir es que nosotros seguimos lo que establece el Ministerio de Sanidad a la hora de proceder con las altas de personal que está en cuarentena, igual que procedemos cuando ese personal ha dado positivo en COVID, pero ya se ha procedido a darle el alta médica. Por tanto, como le explico, es un protocolo muy amplio. La última versión se publicó ayer, del 13 de abril, y nosotros seguimos las indicaciones que da el Ministerio porque hay que aplicarlas exactamente igual en todo el territorio. Vale, y la segunda pregunta, semanas atrás dio el dato de fallecidos por provincias en residencias. ¿Lo podría volver a dar? El número de fallecidos por residencias, vale. Pues en la provincia de Castellón, de residentes que han fallecido han sido 52. En la provincia de Valencia, 133 residentes. Y en la provincia de Alicante, 110. Vamos con las preguntas de Chimo Aguar, de Valencia Plaza. Sí, no sé si nos está escuchando. Adelante, Chimo. Consellera, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? A ver, yo quería preguntar en primer lugar, bueno, han llegado diversos aviones con material sanitario que están resultando muy importantes para el gobierno valenciano, ¿no? Y para la comunidad valenciana. Este mismo fin de semana creo que han llegado un par de ellos. Y la pregunta que queríamos hacer es que cuando se inició esta contratación de aviones, se indicó que el coste sería en torno a 11 millones de euros. Hemos ido conociendo que dado que el corredor aéreo está funcionando bien, pues que la Generalitat ha contratado más aviones, ¿no? Y creo que serán en torno a una docena, creo que serán unos 12 los que se han pactado que llegarán con material. La pregunta que quería hacer es, ¿el coste del que se habló al principio, de los 11 millones de euros, incluye esos 12 aviones, esos 12 envíos, o va a ser un coste mayor porque se han hecho esos 12 aviones, no era el total que se contaba? Pues no puedo responderte ahora mismo a esa pregunta porque estos datos los tiene la central de compras, pero no tengo el detalle respecto de el total de aviones y el total del importe que va a suponer, así que si no tiene inconveniente podemos contestar esta pregunta en la rueda de prensa de mañana porque no dispongo de ese dato concreto. Vale, correcto. Bueno, entendemos también que el subsecretario está en la central de compras, conocerá el dato y mañana podremos saberlo porque inicialmente se dijeron 11 millones, sí, con lo que entiendo que se había calculado inicialmente. Como son muchos datos los que nos solicitan, no siempre puedo traer a la rueda de prensa la variedad de datos que hay que informar y cada cierto tiempo no hay ningún problema. Saben que hay datos que damos diariamente y hay datos que vamos incorporando también cuando creemos que ha pasado tiempo suficiente y que esa información pues es relevante. En este caso, como se ha ido facilitando todo este tiempo todos los productos que venían y las cantidades que venían en esos aviones, pues es algo que ya no he dado yo en la rueda de prensa. En cualquier caso, usted me pregunta por esas compras y esos nuevos envíos que están pendientes de llegar y de los importes, pues si me lo permite, yo ese dato lo recabamos y mañana se lo respondo. Correcto, gracias, consellera. Y en segundo lugar, no sé si tenemos alguna novedad respecto a las arcas de Noé. Hay una cosa que no sé si tal vez nos pueda informar o nos pueda explicar algún detalle más. Bueno, sabemos que las arcas de Noé pues hemos facilitado unas listas al gobierno de sitios, ¿no?, donde podemos nosotros albergar a gente que dé positivo. Pero me gustaría saber si hay algún plan o empieza a planearse en la Consellería la manera de hacer test, o sea, de cómo se puede articular la manera de hacer test para tener los mayores datos, los datos más amplios posibles en el menor número de tiempo. No sé si la idea es pues igual distribuir a las empresas, por ejemplo, para hacer test en las empresas
que no se pudo hacer tal y como era el deseo antes de que se volviera al trabajo, pero igual ahora hacerlos durante un periodo de tiempo a trabajadores, o no sé cómo está articulando, cómo piensa articular eso un poco la Consellería junto con el Bueno, Gobierno. Claro. en primer lugar decir que respecto de las arcas de Noé, tengan en cuenta que ahora mismo ya estamos utilizando algunos hoteles que están medicalizados y que hemos derivado ahí a pacientes COVID leves porque no podían mantener unos aislamientos tal y como establece el protocolo en domicilio, y por otro lado ahora estamos estudiando toda esa capacidad que hemos puesto a disposición del Ministerio para que cuando llegue el desescalamiento o desconfinamiento paulatino, a partir de cuando lo establezca el Gobierno, saber a qué vamos a destinar a cada infraestructura. En ese plan es en el que se está trabajando, puesto que todavía no estamos en la situación de poder ponerlos en marcha, dado que no ha empezado ese proceso que tendrá que llegar. Respecto de los test, yo querría explicarle, también aprovechar para explicar a todos los telespectadores y a los ciudadanos lo de los test. Hay dos test, las PCRs que he comentado en muchas ocasiones, que son los análisis que se hacen y que tienen una fiabilidad altísima, que es lo que hemos estado utilizando hasta ahora. Y los test rápidos. Los test rápidos, cuando nos dan positivo, es que es positivo y se procede como hemos procedido siempre, al aislamiento, a las normas, al seguimiento. Pero si ese test rápido da negativo, tenemos que confirmarlo con una PCR. Y hasta ahora esa confirmación de las PCRs las está llevando a cabo la sanidad pública. Ahora, en estos momentos, el Gobierno quiere también, y el Ministerio de Sanidad, regular todo este tema de test, porque hasta ahora, cuando los laboratorios hacen esos test rápidos, tienen la obligación de comunicarlo a Salud Pública, como así hacen en la Comunidad Valenciana, para incorporarlo dentro de la estadística. Y lo que nosotros hemos remitido a las empresas, que en el caso de que sus comités de prevención de riesgos laborales quisieran llevar a cabo test rápidos, que vuelvo a decir, solo se pueden llevar a cabo en personas sintomáticas, no aquellas personas que van a volver al trabajo no tienen síntomas, no, solo a las sintomáticas. Si los hicieran a las sintomáticas que llevan 6 o 7 días con síntomas y se hubieran desplazado, que les vuelvo a reiterar, no deberían de salir de su confinamiento, entonces tienen que comunicarlo igualmente a Salud Pública para contabilizar y que quede registrado. Se puede dar el hecho de que un trabajador empiece con síntomas en el mismo lugar de trabajo y, por tanto, igual deberá comunicárnoslo para proceder de acuerdo con el protocolo. Por eso quiero distinguir los test rápidos. Hay muchas personas que piensan que es como el tratamiento o que nos va a dar un resultado inmediato de que si me da negativo estoy curado. No, hay que hacer una segunda prueba de comprobación, que es lo que nosotros llamamos PCR. Por tanto, nosotros alternamos ahora en el sistema las PCRs también con los test rápidos. Pero si dan negativos, tenemos que volver a hacer la segunda prueba. Gracias, consellera. A usted. Elena Andreu, des d'Apunt. Hola, bon dia, consellera. Bon dia. Per continuar amb el tema dels tests, a veure, el Govern central ha llançat avui una ordre ministerial publicada avui en el BOE que permet a la sanitat pública prendre el control dels laboratoris privats per accelerar les proves de Covid-19 i també per a controlar els preus. ¿Quines mesures prendrá la Consellería de Sanidad? Pues efectivamente, como usted dice, esta regulación, este marco jurídico ha salido publicado hoy en el BOE y ya estamos trabajando en él para regular precisamente esta situación y contribuir también, como lo hemos hecho con los hospitales y las clínicas privadas, a regular también cómo van a ser las relaciones. También lo vamos a hacer con los laboratorios. Ahora mismo estamos trabajando en nuestros servicios jurídicos también para ver cómo vamos a establecer esas relaciones
con los laboratorios privados y cómo vamos a concertar y regular también los laboratorios que van a poder ayudarnos a hacer más pruebas de PCR, como pueden ser las universidades o los institutos de investigación que cuenten con la acreditación de la Carlos III, que es lo que exige el Ministerio para poder también llevar a cabo estas pruebas para el análisis. Molt bé. I volia també tornar a una pregunta que li va fer ahir la meva companya Lorena Caballero sobre el Departament de Salut de Dénia, que no tenia les dades, és per veure si avui ja les té. Al Departament de Salut de Dénia hi havia 100 positius dissabte, 175 diumenge i 183 positius ahir. És pràcticament duplicar en 3 dies la xifra de positius. És cridaner. ¿A qué es deu? No sé si es un brot, si es una errada de contabilización. Yo creo recordar que lo que preguntaba su compañera era sobre profesionales, que porque teníamos esa incidencia tan elevada. Yo le entendía así, sobre profesionales. No. Sí, pero no son positivos totales. No es refería exclusivamente a sanitarios. Son positivos totales. Perdón, yo le entendí que eran relacionados con el número de positivos en profesionales. Yo le dije que lo comprobaría y esa cifra que ella dio inclusive la cifra de 160 profesionales, y a qué se debía esa cifra, decirle que en ningún caso tenemos 60 profesionales en ese departamento. En cuanto que le diga exactamente la cifra del departamento, yo creo que pueden perfectamente en el acumulado que publicamos en la página web comprobar el dato. No tengo específicamente hoy ese dato aquí, pero está acumulado en la página web, que pueden ver la estadística por departamento. Sí, és acumulat, són casos positius acumulats, però són 100 el dissabte, 175 diumenge i 183 ahir. Si son acumulados no pueden ser esas cifras. Si son acumulados será desde que empezó la pandemia. Exacte. Exactamente. Sí, però eixa pujada de dissabte ahir, ¿a qué es deguda? Tengo que comprobarla porque yo creía o había escuchado mal la pregunta, que se refería a personal, que no era así esa cifra, y por tanto hemos mirado el dato del profesional, no hemos comprobado el dato en población en general. Lo comprobaremos. Gracias. De nada. Nuria Balaguer, del periódico Mediterráneo. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Yo quería preguntarle por los hoteles autorizados en la provincia de Castellón para pacientes leves del COVID-19. En este caso, el Hotel Luz de Castellón y también el RH de Vinaroz, así como también el Centro de Tecnificación Deportiva de Villarreal. Me gustaría saber si en estas 3 instalaciones ya se albergan pacientes del COVID en estado leve y si puede darnos la cifra de personas que se encuentran allí. Yo no voy a dar el nombre de los hoteles, sí le puedo decir que en Castellón tenemos derivación de pacientes, tenemos 6 derivaciones de COVID leve en estos momentos que están en estos hoteles medicalizados. Perfecto. Y en segundo lugar me gustaría saber si desde Consellería se están recibiendo también en la provincia de Castellón solicitudes específicas de sanitarios que, por cuestiones de miedo al contagio entre familiares y demás, estén solicitando el alojamiento en hoteles para prevenir. No tengo ese dato concreto en estos momentos. Si desean que mañana se facilitemos el dato de los hoteles para profesionales que han sido solicitados y que vienen ocupando para evitar ir al domicilio y no contagiar, pues mañana les facilitamos los hoteles para profesionales. El dato. Perfecto, gracias. Ana Garrido, de La Razón. Hola, consellera, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar por el protocolo de despedida que se ha publicado estos días y en el que, pues bueno, al parecer se autorizará solo la entrada de algún familiar en los casos muy graves que se encuentren fuera de la UCI. Entonces, ¿cómo se va, si se está estudiando cómo solucionar este tema, puesto que me imagino o se deduce que los pacientes más graves se encuentran en la UCI? Y luego, pues, ¿por qué estos pacientes graves se encuentran fuera de la UCI? ¿No? Es lo que nos preguntamos.
Y luego la segunda pregunta es si han detectado un incremento de pacientes que acuden a urgencias con otras patologías que no son COVID, que acuden a urgencias, digamos, en estados pues avanzados porque no han acudido antes por su miedo al contagio. Si se ha detectado un aumento de estos casos. Gracias. Bueno, en cuanto a las UCIs, creo que usted me pregunta que por qué en el protocolo no se contempla que un familiar pueda entrar a la UCI. Y eso tiene una explicación, evidentemente, que es la siguiente. Primero, en las UCIs, y yo creo que algunos espectadores seguramente han estado en algún momento, han ido a visitar a sus familiares, no es fácil el aislamiento, porque son pacientes que están unos frente a otros, porque la forma de trabajar es un espacio abierto y, por tanto, además, porque es muy difícil el aislamiento entre los pacientes. Y el tipo de tratamiento, además, que se da a los COVID-19 también provoca que haya muchas partículas suspendidas en el aire y, por tanto, es más difícil esa protección a familiares que quieren visitar a su familiar en una UCI. Es simplemente una cuestión técnica y, sobre todo, por indicación de los profesionales. Otra cosa que se pueda habilitar, como se habilita otra zona para esa despedida cuando sale de la UCI. Ana Talens, de la cadena SER. Hola, buenos días, consellera. Sí, buenos días. La otra pregunta es que creo que se ha quedado la periodista Ana Garrido pendiente que le conteste. Es que había una segunda pregunta, consellera. Vale, la segunda pregunta era sobre si hemos detectado que en urgencias hubiera habido una mayor presión por pacientes que hubieran acudido en un estado avanzado, porque no tengo constancia. Vale, gracias. Ahora sí, Ana Talens, de la cadena SER. Hola, buenos días y perdona, Ana. Buenos días. Me gustaría volver al tema de los test, consellera, porque desde el principio tanto el Gobierno central como la Generalitat mantuvieron que la realización de test masivos y el confinamiento eran fundamentales desde el punto de vista sanitario para detener un poco la pandemia. Me gustaría saber por qué no se han hecho los test de forma masiva quiero decir, porque no había algún problema, se decidió que no fuera así. Y también quisiera saber el número de test que se han realizado, independientemente de que sean rápidos o que sean de los otros. No quiero diferencias entre ellos. Me gustaría saber esas dos cosas. Pues en mi primera pregunta. Sí, el número de test que se han realizado, si nosotros sumamos a los 30.000 y pico que les he dado, que tenemos acumulados como negativos hasta la fecha, que es el dato que les he facilitado, les he dicho que hasta la fecha test negativos han sido 30.758 y sumamos el número de test positivo, pues estaremos en torno a las 40.000 test que se han realizado. En cuanto a los test rápidos, que hace muy poquito tiempo que se ha facilitado a los departamentos a partir de que el Ministerio nos nutrió de ellos, pues estamos hablando de que se han llevado a cabo cerca de 3.000 y pico test también de estos rápidos. ¿Por qué no se han podido hacer o por qué no se han hecho masivamente test? Porque se han seguido las indicaciones de cuándo debía de procederse a hacer los test. ¿Podríamos haber hecho más test? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que hubo un periodo donde los estocajes de las empresas que nos suministran los kits para la estación para poder hacer el análisis se rompió y, por tanto, tuvimos que bajar el nivel de test que podíamos llevar a cabo. Ahora cada vez vamos incrementando, incrementando día a día el número de test que practicamos y ahora estamos también llevando a cabo los test rápidos junto con las PCRs. En estos momentos podemos estar llevando a cabo entre 1.400, 1.600, 1.700 PCRs diarias. Por tanto, cada vez vamos incorporando a esas PCRs a un mayor número de personas. Pero en cualquier caso, las personas que sabemos que por los síntomas pueden tener un coronavirus siguen el protocolo de aislamiento y damos por hecho que lo tienen, aunque no esté hecha la PCR o el test rápido. Y también me gustaría, consellera, que me dijera, el reparto de mascarillas se dice que es para hoy y para mañana, pero el jueves y el viernes y los días sucesivos también va a ir gente a trabajar. ¿No va a haber reparto de mascarillas? ¿La gente se lo tiene que comprar? Pues
Esta cuestión, Ana, tendrá que determinarla el Gobierno. Yo creo que la delegación del Gobierno es la que está dando la información, porque es quien la dispone. Nosotros no disponemos de esa información y, por tanto, no podemos facilitársela en estos momentos a ustedes. Lo siento mucho, pero tendrá que ser la delegación del Gobierno quien les expliquen o les cuenten cómo va a ser ese reparto en los días sucesivos. No lo desconozco, por nuestra parte lo desconozco. Gracias. Hay una cuestión que sí que me gustaría a la cadena SER responderle, porque hay una pregunta que parece ser que se quedó en el aire ayer, que era sobre el tema de aquellas residencias o información que habíamos facilitado al Ministerio sobre las causas de intervención de las residencias. Yo quería explicarle dos cosas. Una, el dato sobre los motivos o causas de las residencias son variables, pero el Gobierno de España nos ha solicitado esta información hace unos días para poder cumplimentar una serie de campos sobre la situación de las residencias, y ahí sí querría decirle que el Ministerio nos pide 2 cortes semanales. Un corte los martes y un corte los viernes sobre cuál es la situación de las residencias. El Ministerio de Sanidad. Quiero decirles que el último dato, porque fue cuando empezamos a tramitar el formulario que nos remitió el Ministerio, fue del viernes pasado. Pero es que además el Ministerio nos pide que ese dato lo facilitemos a partir del 24 de marzo, la situación teniendo en cuenta el 24 de marzo. No desde que nosotros empezamos a intervenir en las residencias. Por tanto, el dato que creo que me preguntaron ustedes, la cadena SER, sobre cuántas residencias han intervenido porque ha incrementado mucho el número de fallecimientos, es decir, que a la fecha en que nosotros facilitamos la última información por gestión de cadáveres, creo que me dijo, era ninguna. A la fecha en que nos pide la información el Ministerio, que es desde el 24 de marzo a cuando se la facilitamos el viernes pasado. Creo que con eso contesto a su pregunta, y si no, en cualquier caso, mañana en la rueda de prensa o sucesivas ruedas de prensa podremos facilitarle más información. Cristina Chacón, de Valencia Extra. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. A mí me gustaría saber si desde la Consellería se va a hablar con las empresas o se va a establecer algún tipo de medida para que, una vez que, hoy ya están empezando a trabajar, gente ha vuelto a trabajar y habrá asintomáticos que estén en contacto con personas que de momento pues no tienen coronavirus. Entonces, no sé si se va a establecer alguna medida para evitar que se pueda producir contagios. Las medidas las tienen todas las indicaciones, los comités de prevención de riesgos laborales de la comunidad. Todos disponen cómo deben de actuar y lo que deben de hacer. Y hay una recomendación que me la habrá escuchado, es que no puede salir una persona que tenga síntomas, no puede salir a trabajar. Y las normas y las instrucciones las dispone, cada empresa dispone de toda la información para poder actuar. Vale, luego sí que le quería hacer una petición, siguiendo con la pregunta que ha hecho la compañera, de si puede facilitar en las ruedas de prensa información sobre el porcentaje o el número de test que se han realizado más desde el día anterior, para saber, un poco para analizar mejor ese aumento de casos, si también se debe a un aumento de test, eso como petición. Y luego también quería saber simplemente qué es lo que queda por hacer en los hospitales de campaña. Bueno, en primer lugar, sobre los test, yo les doy el acumulado. Si usted compara el dato que le doy y me le doy mañana, sabrá los test que se han llevado a cabo, independientemente de los test, ¿vale?, de los test rápidos que vayamos incorporando. Por tanto, es una cifra que usted misma puede deducir con los datos que yo les doy todos los días. Respecto a los hospitales de campaña, pues estamos esperando, como les dije, que se ultimaran algunas cuestiones relativas a telecomunicaciones. Victoria Salinas, desde el Levante, el Mercantil Valenciano. Buenos días, consellera. Buenos días. Yo le quería preguntar primero por las residencias de ancianos. Hoy, por el dato que ha dado en el Departamento de Salud del Hospital de Requena, tenemos 5 intervenidas
el Ayuntamiento de Requena había habilitado un centro de día que estaba construido pero no puesto en marcha como lugar para hacer ese reagrupamiento de mayores que habían dado positivo, pero creo que está habiendo algún problema y que ese reagrupamiento en la zona donde más residencias afectadas de forma grave hay todavía no había empezado. Entonces, quería saber qué estaba pasando. No, seguramente no está pasando nada. Como les dije, se valora individualmente a cada residente y se toma la decisión sobre qué recurso es el adecuado, también teniendo en consideración que hayan residencias que no tienen COVID o que tienen un COVID, pero que se está llevando a cabo bajo la supervisión del departamento el aislamiento que establece el protocolo. Por tanto, no es ninguna circunstancia más allá de valorar, como lo hace la unidad de hospitalización domiciliaria y también desde atención primaria, la situación de cada una de las personas que viven en las residencias. O sea que en principio no se habría comenzado ese reagrupamiento en el centro de día porque no sería necesario por ahora, porque se está garantizando el aislamiento de todos y cada uno de los que han dado positivo. Probablemente esa es la razón, o porque algunos pacientes ingresan también en los hospitales, en los centros hospitalarios, dependiendo también de cuál es la situación y la gravedad de su estado de salud. O sea, y miles de circunstancias. Piensen que un residente es individualmente una persona a la que hay que hacerle un seguimiento clínico y hay que determinar cuál es el recurso mejor. Y mi segunda pregunta, no sé si hay datos o no, por eso pregunto. Era por el estudio de seroprevalencia que va a hacer el Ministerio de Sanidad junto con el Instituto Carlos III, esos 60.000 test al azar en colectivos representativos de toda España para saber qué porcentaje de inmunidad o de población habría pasado ya el coronavirus. Era por si teníamos datos de cuándo o cuántos test se iban a hacer de esos 60.000 en la Comunidad Valenciana. A ver, yo recuerdo, y ahora sí que hago un ejercicio de memoria, creo recordar que estos test de seroprevalencia se llevarán a cabo 1.000 en Castellón. Creo que recordar que son 1.400, mañana le daré el dato más acertado, en Alicante y unos 2.200 o 300 en la provincia de Valencia. Pero no sabemos todavía cuándo el Gobierno va a llevar a cabo estos test. Con todo, si lo cree conveniente, después llama a gabinete para darle exactamente la cifra. Castellón, desde luego, son 1.000 y puede que a lo mejor baile algún centenar en Alicante y en Valencia de los datos que le he dado, pero vamos, 1.400, 1.600 en Alicante y 2.200, 2.300 en Valencia. Y aquí se colaborará, entiendo, con Salud Pública. Salud Pública de Consellería colaborará para hacer esos test. Se supone que los hace todo el Ministerio y el dispositivo lo pone el Ministerio. Todavía no tenemos ningún avance más de la logística que se va a poner en marcha. Bueno, muchas gracias. Javier García, revistalocal.es. Hola, buenos días, consejera. Buenos días. Nuestras preguntas hoy van más dirigidas un poco a conocer un poco los datos que nos dan diariamente. Entonces, viendo la gráfica que vemos, que se actualiza todos los días en la página web, viendo que la franja de positivos más alta es la de 50 a 59 años, viendo que nosotros tenemos 5 residencias intervenidas, como acaba de decir usted, y viendo que los datos no nos cuadran al 100% aquí, quisiéramos saber si pudiéramos saber los datos de positivos y fallecidos dentro del conjunto de las residencias por área de salud. Yo ese dato no lo dispongo, pero tiene que entender que no puedo atender en directo todas las peticiones de cada uno de los departamentos o las singularidades que tiene cada uno de ellos. Es verdad que Requena tiene una singularidad porque tienen un número de residencias intervenidas el más alto de toda la Comunidad Valenciana, pero no puedo descender porque no tengo el dato concreto por departamentos de qué números de fallecidos se han producido en cada una de las residencias. Tenga en cuenta que tenemos 92 residencias
98 residencias en estos momentos que están siendo vigiladas, 23 de ellas intervenidas. Es un dato que tengo que descender muchísimo para llegar a lo concreto. Sí, bueno, es correcto. Lo que ocurre es que aquí el dato es alarmante. Estamos hablando de triplicar la tasa de positivos. Pero tiene que pensar que esa cifra, que puede ser alarmante por el número de población que representa Requena, tiene que pensar también que está concentrado la mayoría en lo que son las residencias. Tienen muchos residentes ustedes, es una población muy longeva, muy centenaria inclusive, y esto, pues el COVID, evidentemente en estas personas y en estos residentes les afecta mucho más porque tienen patologías previas y circunstancias concretas que les hace que el COVID pues les afecte muchísimo más. Muchas gracias. Y una segunda pregunta que quisiéramos saber es si el número de positivos que se nos dan actualmente por área de salud entendemos que es un acumulado. Sí. ¿Podríamos saber también si las personas que están saliendo de la enfermedad o si están descontados de esos positivos o cómo funciona este dato? No, yo les facilito diariamente los datos positivos por provincias y luego les facilitamos también el dato por provincias de personas que son dadas de alta. Pero no puedo descender más, porque entonces casi la rueda de prensa podría durar más de 24 horas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ferran Bono, desde El País. Un poquito, pero muy lejano. Bueno, le pido disculpas porque he estado un poco distraído intentando arreglar el artefacto y no sé si ha contestado ya esta pregunta. A mí me interesaría saber cuántos test rápidos, si se han hecho test rápidos en las residencias, cuántos se han hecho. Esta sería la primera pregunta y de qué tipo. Yo le he respondido que en estos momentos test rápidos estos días hemos hecho 3.625 test. Y que el dato desglosado, ¿y en las residencias? Y el dato desglosado de residencias a profesionales, es que sé que me lo van a pedir ese desglose, pero están todavía trabajando sobre los datos. Tengan en cuenta que toda esa información se recibe desde los 24 departamentos y desde otros laboratorios. Por tanto, ese desglose y esa segregación de datos que usted me pide no lo tengo ahora. Le puedo decir que hemos hecho 3.625 test rápidos. ¿Dónde? Pues no le puedo dar ahora mismo el dato de cuántos en residencia, cuántos en profesionales, no se lo puedo dar. Pero en residencias se han hecho, seguro. Sí, y en residencias llevamos tiempo haciendo PCRs también. PCRs cuando no teníamos test rápidos, claro que se han hecho. Y del dato de PCRs tampoco lo tenemos en general, de residencias. Por segregado el dato, no. Vale. Y respecto a una pregunta que ha hecho la compañera de Apunt, ¿ustedes saben cuántos laboratorios hay en Valencia dentro de las fundaciones, de las universidades, laboratorios privados, que podrían ser susceptibles de ser utilizados para hacer estos test? Pues este estudio lo vamos a hacer ahora. Porque sabe que ha habido una protesta. No, que ha habido una protesta o se han quejado muchos científicos de universidades porque la burocracia o los problemas para ponerlos en marcha ha frenado su trabajo. Los requisitos para ser acreditado por la Carlos III lo establece el Ministerio, no lo establece cada comunidad autónoma, para cerciorarse que efectivamente hay garantías en los análisis. Mandó una circular el Carlos III a todos los institutos, universidades, para que pudieran acreditarse y tener la certeza de que están preparados para hacer los test, la evaluación, evidentemente. Por tanto, no es una cortapisa que se pone desde las comunidades autónomas. Cuando recibamos, porque yo creo que la Carlos III va acreditando conforme se van presentando, además son 4 cuestiones o 5 cuestiones muy sencillas.
de lo que deben de disponer en un laboratorio y del personal que deben de contar y de la especialidad que deben de tener esos laboratorios. No es algo complicado, pero la Carlos III es la que tiene que darnos la certeza de que ese laboratorio esté ubicado donde esté, universidades, institutos de investigación, etcétera, los puede hacer. Y en el momento nos van llegando, nosotros los iremos incorporando. Claro que sí, necesitamos a todos. Vicent Beibís, desde Valencia News. Hola, muy buenos días, consellera. Buenas tardes. Ya prácticamente. Vamos a ver, usted, empecemos. Quiero recabar otra vez lo del tema de los test rápidos, porque no, y en general que no me ha quedado claro. Usted el día 6 de abril dijo que el gobierno había enviado 86.973 test y el día 11 dijo que eran 80.000 más. Esto suman 166.900, casi 167.000 test. Hoy me alegra que nos haya dicho, para que luego no hayan dudas, que cómo se hace la suma, sumas los negativos más los positivos. Hoy en día tenemos solo hechos 39.971 test. Ha dicho hace un momento usted misma que iban incrementando el número de test, pero estamos viendo que en los últimos 3 días se ha ido bajando. De hecho, pasamos del 11 de abril, y se lo digo, de 1.430 a la cifra que ha dado hoy, son 1.000 test solamente, 1.017. Entonces, mi pregunta es, para que no haya dudas, se suman los test PCR más IgG, que son los de anticuerpos, y qué está pasando en los test, porque desde que hemos apreciado esos 166.000 más la cantidad de PCRs que tiene la Generalitat, por supuesto usted dijo que se había roto el estocaje, pero entendemos que no se están realizando los test. No sé por qué el ritmo, a ver si nos lo podía explicar. Eso en cuanto a la primera. Y luego, en cuanto a la segunda, hay un tema que se quedó pendiente hace 2 semanas que nos preocupa. No sé si todavía tiene los datos, que era un estudio que hablaba de posibles, sobre todo en personal sanitario, posibles reinfectados, que era una tasa muy pequeña, pero que puede preocupar. A ver si desde hace 2 semanas usted sabía explicarnos algo del tema, o seguimos a la espera de saber un poquito del tema. Muchas gracias. No me consta ningún reinfectado. Siento, pero no me consta ningún reinfectado. ¿De acuerdo? En cuanto al número de test, el hecho de que se hayan hecho menos, les recuerdo que ayer era fiesta, que hemos pasado por un fin de semana y que también nuestros profesionales en laboratorios tienen que descansar algo, porque el ritmo de test que llevan, de pruebas que tienen que analizar, requiere también que haya un cierto descanso en la realización de esos test. Vamos a buen ritmo. Yo creo que ese ritmo lo vamos a incrementar muchísimo más cuando incorporemos también los laboratorios que puedan también analizar los test, teniendo en cuenta que si sale negativo tenemos que hacerle otra prueba, que es la PCR, que hay que analizarla en laboratorio. Por tanto, el ritmo que llevamos no es un ritmo excesivamente alto, pero es un ritmo adecuado, teniendo en cuenta que los test rápidos se le hacen exclusivamente a los sintomáticos. Y, por tanto, pues yo creo que a lo largo de esta semana podemos ir incrementando ese número de test, tanto de un tipo como de otro. No hay más preguntas en esta rueda de prensa. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hoy me gustaría despedirme agradeciendo a muchas ONGs y a muchas asociaciones y personas que altruistamente están facilitando a aquellas personas que están en peor situación que otros, pues están ofreciéndoles ese plato de comida caliente y cubriendo también necesidades básicas. A todos ellos, muchísimas gracias.